La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Saludos hermanos, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando bien por allá atrás? ¿Sí? ¿Good? ¿Un poquito qué? Hay que subirle un poquito, dice el respetable. En el lounge de atrás. ¿Ahí? ¿Está mejor? Muy bien. Qué gusto saludarles esta mañana. Muy agradecido con el Señor por poder compartir su palabra. Recordemos que estamos en una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Juan. ¿Cómo hemos titulado esa serie de predicaciones? A ver, ¿quién recuerda el nombre? Para que al creer tengan vida, está bien. No se lo reveló ni carne ni sangre. Y el texto de estudio que tenemos para hoy se encuentra en el capítulo 8 y en los versículos del 12 al 30. Mientras usted va llegando allá a ese pasaje, permítame precisar algo muy a propósito de algunas inquietudes que ha arrojado el Evangelio. Juan no está contradiciendo de ninguna manera a los otros evangelios. Eso es algo que es muy importante. Yo sé que la sensación que a veces puede suceder en el lector esporádico o espontáneo es que hay disonancia entre los evangelios, particularmente entre Juan y los otros evangelios. Pero déjeme precisar algo que es importante. Para cuando Juan escribe este evangelio, los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo ya estaban en amplia circulación entre las comunidades cristianas. Él los conocía y todas las comunidades estaban completamente familiarizadas con él. De modo que lo que hace Juan entonces es resaltar un aspecto fundamental de Jesús, y es el que marcó desde los inicios del Evangelio. A Jesús como verbo encarnado, a Jesús como el Logos completamente victorioso, soberano de toda la creación. Ese es el énfasis que está haciendo Juan. Por eso es que su texto es tan diferente y distinto a los otros, pero de ninguna manera hay alguna contradicción o son textos distintos o que vayan en contravía con la enseñanza. Al contrario, son textos que en un sentido son complementarios. ¿Me están siguiendo ahí, hermanos? Bueno, ya estamos en el texto. Porque precisamente de eso es que vamos a hablar en este pasaje de estudio. Entonces voy a leer con el favor del Señor, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió.
Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron, y Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre y por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Hemos leído la palabra, respondemos en oración a la palabra. Señor, queremos darte gracias, Padre, por habernos convocado una vez más a escuchar el consejo sabio, oportuno, necesario para nuestras vidas, Señor. Dios, yo te ruego por todos nosotros, Señor, para que tengamos el entendimiento necesario para comprender lo que tú nos has expresado en tu palabra. Señor, dice la Escritura que en el temor del Señor está la sabiduría. Señor, danos sabiduría para poder entenderlas, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, en nuestras incomprensiones, Señor. Aún se tienes que modificar o transformar patrones de pensamiento, Señor, por amor a tu Hijo y por amor a nosotros. Te ruego que lo hagas, Señor. Todos y cada uno de nosotros llegamos esta mañana aquí y entramos a este lugar de una forma. Pues bien, Señor, yo te ruego para que cada uno de nosotros salga de una manera distinta, Señor. Para que cada uno de nosotros salga lleno de tu luz. De modo, Señor, que ponemos todas estas cosas delante de ti para tu guía, para tu enseñanza. Y te pido en esta ocasión por el predicador, el vaso frágil que usas para exponer tu palabra, Señor. Te ruego por él para que lo desaparezcas, Señor. Y que permitas que aquí se vea tu Hijo Jesucristo, que se escuche Él, que sea tu enseñanza, Señor. Porque no a nosotros sea la gloria, sino a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Observen, hermanos, que al final del texto que hemos leído, Juan 8, 12, 30, hay una respuesta de muchos. Están ahí, pegaditos del texto, hermanos, porque va a ser clave ahí. ¿Qué dice el versículo 30? Dice que al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él.
Muchos creyeron en él. Oigan, y esto es una muy, pero muy buena noticia. Porque Jesús, ¿qué había dicho en el versículo 24? Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. De modo que aquí entonces tenemos a un grupo de personas que pasan de la muerte a la vida. No morirán en sus pecados, serán perdonados y sus pecados no les serán imputados. Y cuando mueran, irán a donde Jesús ha ido. ¿Y a dónde ha ido Jesús? ¿A dónde? Pueden hablar, por si acaso. Sí, no se sientan tímidos, están en casa. ¿A dónde fue Jesús? Al Padre, es lo que he venido diciendo todo el rato en el texto que hemos dicho. Al Padre. Él ha ido al Padre a diferencia de todos los impenitentes del versículo 21. Miren lo que Jesús les dice. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. De modo entonces, hermanos, que los que creyeron en la luz vivirán en la luz y el gozo será eterno. Por esta razón fue que Jesús vino al mundo, por eso fue que Él pronunció estas palabras en este texto y por eso es que nosotros predicamos este mensaje. Queremos que suceda y que pase lo mismo que les sucedió a estas personas del versículo 30, que al hablar de estas cosas, muchos crean en Él. Ahora, miren un detalle bien interesante. Noten que fueron las palabras de Jesús las que Dios usó para producir fe. ¿Sí lo pueden ver? El relato no está indicando de que Jesús hizo señales o milagros. No está indicando que hubo milagros. Simplemente, ¿qué estaba haciendo Jesús? Hablando. De hecho, estaba dialogando con fariseos, con una multitud y aquellos que no entendían lo que decía, pero muchos al escuchar sus palabras, la gente creyó. Muchos de ellos creyeron. Sí, lo que nos recuerda lo que dice Romanos en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. De modo, hermanos, que con eso en mente dejemos que las palabras de Jesús hagan lo que ellas saben hacer. ¿Y qué es lo que saben hacer las palabras de Jesús? Hacen que los oidores crean. Proponemos entonces, hermanos, abordar esta enseñanza desde tres consideraciones. La primera, la luz, Jesús, la luz del mundo. La segunda, la unidad entre el Padre y el Hijo. Y la tercera, Jesús sigue ofreciendo su luz para todos. Eso es una gran bendición. Muy bien, entremos en materia. Primer punto es la luz del mundo. Debemos, hermanos, contextualizar la declaración que Jesús hace en el versículo 12 para poder comprender la magnitud y la trascendencia de sus palabras. Y ojo aquí, pónganme mucha atención en esto para que podamos seguir este hilo de entendimiento. Vamos a darle contexto a esto en cuanto a tiempo y en cuanto a lugar, que me parece que es clave. En primer lugar, la afirmación de Jesús se da en el marco de la fiesta de los tabernáculos. Eso dice Juan en capítulo 7, versículo 2. Dice que la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba ¿qué? Cerca. Ahí en pantalla se pueden ayudar con la lectura. Dice el versículo 10, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió. No abiertamente, sino en secreto. Jesús también se camuflaba, por si acaso. Subió en secreto allá, a la fiesta. ¿Qué es lo otro que nos está diciendo el texto? En el 7:37
nos dice que fue en el último día de esta festividad. Y más concretamente, en Juan 8:2 se nos dice que fue al amanecer. Dice, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Entonces, es la fiesta de los tabernáculos, es el último gran día de la fiesta. Está terminando el día, está terminando eso y es en la madrugada hacia el siguiente día en que Jesús va al templo y les enseña. ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos conectaditos? Ahora hablemos un poquito de lo de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la séptima y última fiesta que el Señor le ordenó a Israel que observara. Y una de las 3 fiestas que los judíos debían observar cada año. Deuteronomio 16:16 dice que 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja. Y ahí están las 3 fiestas, hermanos. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Eso está allí. La fiesta entonces de los tabernáculos, como el resto de las fiestas, fueron instituidas por Dios como una forma para recordarle a Israel de generación en generación su liberación de Egipto por parte de Dios. Ese era el sentido de estas fiestas. En este caso en particular, la fiesta de los tabernáculos se recordaba cómo la presencia de Dios había estado en forma de nube durante el día para proteger al pueblo del ardiente calor del desierto y cómo esa misma nube en la noche se convertía en una nube de fuego que iluminaba el camino y daba calor al pueblo durante esas noches del desierto que son gélidas y completamente frías. Eso estuvo así, eso fue así durante los 40 años del peregrinaje de Israel por el desierto. La presencia de Dios, ustedes han escuchado seguramente esa palabra mucho ahí, la Shekinah, que significa Dios morando con su pueblo. La presencia de Dios representó a Dios morando en medio de su pueblo. ¿Vamos bien ahí? Ok, bien. La importancia de esta fiesta puede verse en la cantidad de veces que se menciona en las Escrituras. Deme un poquito de paciencia porque es muy importante para que podamos entender la magnitud de lo que Jesús hizo y en el momento que lo hizo. Hay muchos acontecimientos significativos que tuvieron lugar durante la época en la que se celebraba la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Por ejemplo, fue precisamente durante esas festividades cuando el templo de Salomón fue dedicado al Señor. Usted recuerda esa escena memorable de que el pueblo estaba reunido, Salomón ora y la presencia del Señor se asienta sobre el lugar santísimo y llena todo el templo. Les recomiendo mucho leer los pasajes allí en consideración porque nos ayudan un poquito a poder entender la forma como Dios se estaba comunicando y se estaba relacionando con el pueblo. Esa dedicación del templo de Salomón usted la puede encontrar en Primera de Reyes 8:2. También fue en la fiesta de los tabernáculos cuando los israelitas que habían regresado a Jerusalén para la reconstrucción del templo se reunieron para celebrar bajo el liderazgo de Josué y de Zorobabel. Ese relato completo está en Esdras capítulo 3. Más tarde, esto es espectacular, los judíos escucharon al escriba Esdras leerles la palabra de Dios durante la fiesta de los tabernáculos. Ese relato está en Nehemías capítulo 8.
Y recuerden, la predicación de Esdras en esa ocasión produjo un gran avivamiento en toda la nación, ya que los israelitas confesaron y se arrepintieron de sus pecados. Recordará usted que ellos cogieron a todas las esposas de las otras naciones con las que se habían casado y las devolvieron muy gentilmente a sus lugares, y ellos se consagraron al Señor. Yo sé que algunos quisieran estar como en esa época, pero no. Estamos en el tiempo del Señor. Por las risas y por las caras que vi, yo los conozco. Yo los conozco. Eso pasó en ese relato de Nehemías 8. ¿Ven las cosas que están sucediendo durante el tiempo de esas festividades? Y ahora es precisamente en esta fiesta que Jesús hace semejante declaración. Mira el contexto que ha pasado a lo largo de la historia de Israel, de las cosas tan grandes que se han dado en esta fiesta, y es en este momento en que Jesús hace semejante declaración. Ahora, otra vez, recordando un poquito, y no lo hace de cualquier manera, lo hace en un momento completamente crucial. Fíjese, la fiesta se terminó, se acabó, era el último día. Las antorchas con el aceite estaban iluminando, y eso había estado iluminando todo el día. Va hacia al amanecer del siguiente día, muy probablemente las antorchas, el aceite de las antorchas se debe estar acabando, y pronto, muy pronto, se van a apagar esas antorchas. Y entonces, ¿qué habrá que esperar? Al nuevo año, al siguiente año, para que vuelvan a iluminar las antorchas, para que las vuelvan a encender, para hacer esta recordación. Y es ahí, justo ahí, que el Señor entonces, cuando enseñaba en el templo, dice el versículo 20, en el lugar del tesoro, es que Jesús tiene la audacia de decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Pueden ver? ¿Me siguen ahí? Es un simbolismo tremendo y completamente trascendental que está sucediendo ahí. Es trascendental en todo sentido. Jesús ha declarado en los versículos 7 al 38, ahí lo tienen en pantalla, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz. En alta voz es en paisa a grito herido, por si acaso. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Eso lo ha dicho más temprano, ese último día. Y luego, al amanecer de ese día, entonces Él dice: yo soy la luz del mundo. Bien, ¿vamos ahí? Ok. ¿Todo esto dónde lo dice? Lo dice en el templo, a un auditorio en el que están los fariseos, los estudiosos de la ley y muchas personas que al oírlo creyeron en él. Básicamente lo que Jesús les está diciendo a todos ellos es lo siguiente: miren, esta fiesta tuvo sentido hasta hoy. A partir de este momento, yo soy la fiesta. Yo soy la fiesta. No más antorchas, no más aceite. Yo soy la fiesta. Eso es lo que les está diciendo Él. Y el que me siga entonces tendrá vida. Oído a esto, hermanos. Si recuerdan lo que la fiesta celebraba, ¿no? El paso por el desierto, la nube en el día, la nube de fuego en la noche. Está eso ahí. ¿Qué era eso, hermanos? La Shekinah, la presencia de Dios morando en su pueblo. Eso es lo que celebra la fiesta. Entonces, lo que Jesús en esencia les está diciendo a ellos en ese momento es que yo soy Dios mismo. Yo soy la gloria de Dios. Cuando me ves, ves a Dios. Estoy diciéndole a Israel que yo soy la sombra y yo al mismo tiempo soy la gloria. Y el que me sigue a mí tendrá la luz de la vida.
Amén. Ustedes pueden ver ahí el rompimiento que está haciendo Jesús de lo antiguo a lo que sigue. Es fundamental porque Israel se venía relacionando a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través del Padre. Por eso los énfasis están marcados de Jesús de decir, el Padre y yo uno somos. Es que el giro está dando hacia mí. Y que tengan claro que yo soy. ¿Vamos ahí? Bien. Saben, Jesucristo y su verdad son la sombra que nos protege del calor sofocante. La Biblia enseña que el mundo es un desierto, lo dice en Isaías 14:17. Isaías 14:17 está hablando, ese es el famoso pasaje donde se habla del lucero de la mañana, cómo fuiste perfecto en tus generaciones y todo este tipo de cosas. Y en el versículo 17, refiriéndose a ese ser celestial, dice la Escritura que puso al mundo como un desierto. El mundo, por donde lo mires, es un desierto. Pero sabes, Dios no diseñó el mundo para que fuera así. De ninguna manera. Ese es el resultado de su rebelión. ¿Estamos seguros que los aires están funcionando bien? Puede ser que estén en ventilador y no en refrigeración, en aire. Ok. Sigamos entonces aquí. El desierto, yo les estoy hablando del desierto. No hay mejor manera que ilustrar el desierto con unos aires problemáticos. Ese efecto queríamos traer. Son efectos especiales. Hacemos todo lo posible para ilustrar los mensajes de la mejor manera posible. Muy bien. 5D. Les decía que Dios no diseñó el mundo para que fuera así, sino que este es el resultado de nuestra rebelión. Es que el mundo es un desierto, el mundo es un lugar de confusión, el mundo es un lugar de oscuridad y de mucho frío a veces. Es un lugar de calor y de dolor mortales y la verdad de agotamiento en muchos otros momentos. ¿Sí saben de qué les hablo, verdad? Solo una persona que ha pasado por momentos difíciles. Te vas a encontrar con lugares de confusión, en lugares de dolor. Te vas a preguntar, bueno, ¿yo qué debo hacer aquí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué camino es el que yo debo tomar? Porque en muchas ocasiones la vida tiene parajes que son como encrucijadas, que uno llega a un punto de intersección donde hay tres salidas. Y la verdad, muchas veces la vida no tiene señalización para esas salidas. Y uno dice, ¿cuál camino debo tomar yo? ¿Qué camino debo coger? ¿Cuál de estos caminos me va a llevar a mí a la vida? ¿O cuál de estos caminos me va a llevar a mí a la oscuridad? ¿Verdad? Si la Biblia dice que Jesucristo es tu luz, entonces, hermano y hermana, tienes que ir al manual del fabricante. Eso es fundamental. Y leer las instrucciones del manual y actuar consecuentemente con las que las instrucciones dicen. Pero nosotros lo que menos leemos son manuales. Vamos al manual cuando ya no se puede armar, cuando están sobrando tornillos que no tenían por qué sobrar y cosas de ese estilo. Ahí sí, vamos al manual. Pero la Escritura es nuestro manual, hermanos. Es nuestro manual. ¿Por qué? Porque la Escritura, porque este manual es el que nos asegura que Jesucristo es nuestra luz. No nos guiamos o no te guías por lo que la cultura te dice que es correcto.
No te guías por lo que tus amigos te dicen que es correcto. Tampoco te guías por lo que tus propios impulsos y deseos te dicen que es correcto. Porque entre otras cosas, los impulsos y los deseos siempre están cambiando. Nos guiamos es por la Escritura. Porque la Biblia dice que no vamos a sobrevivir sin la luz. Nosotros no vamos a sobrevivir sin la nube. No vamos a sobrevivir sin Jesús. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Observe, es muy claro, guiados por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que con bastante frecuencia he podido ver durante procesos de consejería o de diálogos con algunos hermanos y hermanas, y no necesariamente me estoy refiriendo a nadie en particular, es el hecho de que cuando en el diálogo les pregunto ¿y qué te ha indicado la Escritura sobre qué debes hacer? Me encuentro con que no hemos revisado el libro, con que yo llego a esa charla, a esa consejería con 4 o 5 ideas mías estimadas, de amigos que saben de esto, de otras personas de lo otro, mi esposa, mi esposo, este tipo de cosas. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque es que tú y yo somos guiados por la Escritura, hermano. Ahora, quiero que me entienda muy bien y quiero ser ponderar esto bien. Yo no estoy diciendo que aspectos de la cultura no sean relevantes. No. Yo no puedo decir porque como desnudo vine, desnudo voy a ir al Padre, yo voy a salir por la calle desnudo. Eso es la Escritura. No. Hay cosas que yo debo atender. Hay opiniones y hay consejos de personas sabias que son importantes considerar. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí y el punto a donde voy es que lo primero que nosotros debemos hacer es que tú y yo somos guiados por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. De igual manera, Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesús, que Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre, por supuesto. Y es la expresión exacta de su naturaleza, dice el autor a los Hebreos. ¿Estamos? ¿Seguimos aquí? Entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto de este mensaje, que es la unidad entre el Padre y el Hijo. La unidad del Padre y del Hijo es un tema que Juan dejó claramente definido desde el primer capítulo de su Evangelio. Ustedes recordarán que él dice, en el principio era el verbo ¿qué? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más abajo dice que el verbo que habitó entre nosotros. Esa unidad quedó muy clara desde el principio. Ahora, en estos versículos que hemos leído, del 13 al 29, se afirma que el testimonio y los juicios de Jesús son verdaderos debido a su relación con Dios Padre. Al menos 7 veces en este pasaje Jesús señala que proviene del Padre, habla con la autoridad del Padre, va al Padre y no hace nada por sí mismo. Dice que su autoridad no se debe a ningún origen humano, sino a su relación con Dios Padre. Y aquí hay algo muy interesante de lo que está afirmando Jesús, porque verás, es la mayor autoridad humana que nosotros nos podamos imaginar. Y Él está diciendo claramente, no pretendo tener esa autoridad. Interesante eso, no pretendo tenerla. Lo que digo es que hablo de Dios, hablo por Dios y hablo como Dios. No estoy dando testimonio de ninguna grandeza humana autónoma. Jesús no es autónomo ni en lo que dice ni en lo que hace.
Usted recordará por allá más adelante la escritura que nos dice de él. O él mismo que dice en la escritura, dice que toda autoridad que me ha sido dada. No es la de él, no él se la inventó. Me ha sido dada. Y la manera, hermanos, en la que Jesús es la luz del mundo es precisamente al ser uno con el Padre. Uno con el Padre. Jesús es la luz del mundo porque, número uno, viene del Padre. Habla en nombre del Padre. Va al Padre y es uno con el Padre. Por eso es que Jesús es la luz del mundo. Pero parece ser que los fariseos, según el texto, intentaron desviar a Jesús del asunto de la luz del mundo con el asunto del testimonio de sí mismo. Porque dice el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Parece que como que sacaran a Jesús del tema, porque Jesús no vuelve a hablar en el resto del capítulo de la luz. Eso llama mucho la atención. Sin embargo, el intento de los fariseos con el Señor les salió mal, les salió por la culata, porque cuando Jesús permite que alguien lo lleve por un desvío, Él lo maneja de tal manera que termina iluminando tanto el punto de partida como el punto de salida. Así que al final el desvío no es ningún desvío, porque siempre al final se está cumpliendo el propósito del Señor. Ahora, el problema aquí con los religiosos es muy crítico porque aun cuando ven lo que nos está diciendo la Escritura es que están totalmente ciegos. Quisieron abordar a Jesús desde sus argumentaciones basadas en prejuicios sin considerar todo el contexto de lo que venía sucediendo con Jesús. Hablamos de fariseos, no, estudiosos de la ley, maestros de la ley. Tenían todas las profecías que anticipaban la venida de Jesús al mundo. Ustedes saben que los fariseos eran uno de los auditorios más fieles que tuvo Jesús cuando caminó. En todo lo largo uno llega y escucha y había la multitud y fariseos y no sé qué y saduceos y escribas, siempre estaban ahí. Entonces ellos también habían visto las señales que él hacía y que solo el Hijo del Hombre podía hacer. Sin embargo, los ojos de su corazón estaban ciegos. Es que, ¿saben una cosa, hermanos? La luz de Cristo no es algo que tú puedas inferir a partir de premisas o a partir de argumentos o pensamientos. Por eso hay que tener tanto cuidado con la teología. Porque no se trata de saber muchos idiomas bíblicos originales, no se trata de tener mucho conocimiento en la cabeza. No se trata de eso. O por lo menos así no se consigue la luz de Cristo. Porque Cristo es el resplandor de Dios, iluminando al alma humana. Eso es. Sabes que está ahí la luz de Cristo, no porque lo deduzcas mediante algún argumento, sino porque lo ves con los propios ojos de tu corazón. Tú sabes de la actuación de Jesús en tu vida, no porque lo diga el hebreo o el griego. Lo sabes porque tú sabes en tu corazón, porque los ojos de tu corazón te permiten ver la actuación y la luz de Cristo en tu vida. Ahora bien, es muy interesante las implicaciones que tiene esta frase de la luz del mundo. Y la primera de ellas es que el mundo entero no está siendo iluminado. Eso lo sabemos. El mundo entero no está siendo iluminado. Al menos todavía no. De hecho, Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas.
Lo que significa es que si no lo seguimos, entonces ¿dónde estamos? En la oscuridad, estamos en las tinieblas. Es así de claro, es así de básico. Ahora, ¿dónde está esa oscuridad? ¿Dónde están las tinieblas? ¿Dónde están? Están en el mundo y están en nuestros corazones. De modo que ser la luz del mundo no significa que toda la oscuridad del mundo sea eliminada mientras nosotros caminamos por el mundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. La segunda implicación es que de que Jesús sea la luz del mundo significa que el mundo no tiene ningún otro tipo de luz aparte de él. ¿Sí? Si ha de haber una luz para el mundo, esa es la luz de Jesús. Es simple, hermano. Yo sé que nosotros somos de una generación con la que tenemos muchas dificultades con los absolutos. Pero es así de simple y así de claro. O es Jesús o es la oscuridad. No hay vuelta. O es Jesús o es la oscuridad. No hay otra alternativa, no hay otra luz. En consecuencia, hermanos, entonces, toda persona que habita este mundo, necesita a Jesús como su luz. Y hermanos, esto nos empuja a nosotros, los hijos de la luz, a la evangelización. Si usted quisiera saber qué motivación pudiese tener usted para la evangelización, he aquí un ejemplo de una. Todas las personas que no tienen la luz están en las tinieblas. Y cada persona de esas necesita la luz. Y la única persona que puede presentarle la luz a estas personas son los hijos de la luz, tú y yo. Esta es una fuerte invitación, hermanos, a la evangelización. Y no piense tanto en mundos lejanos. Sí, no piense tanto en África, Asia, la ventana 1040. No, usted tiene compañeros de trabajo que viven en la oscuridad. Tiene personas en su familia que viven en la oscuridad. Compañeros de estudio. Hay cualquier cantidad de personas en nuestra ciudad, en nuestros barrios, que viven en la oscuridad. La tercera implicación de esto es que significa que el mundo fue creado para esta luz. No es una luz ajena, sino que la luz sencillamente es la dueña, o la luz es el dueño del mundo. Cuando esa luz llega, no solamente está iluminando el pecado o revelándolo como algo repulsivo, como algo extraño, sino que también está iluminando todo lo bueno que hay en el mundo con su belleza plena y auténtica. Ahora, entendamos algo, y Olguita lo leyó durante el tiempo de la alabanza y la adoración. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, y Jesús es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, como lo declara Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, entonces este mundo fue creado para ser iluminado por esa luz. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en este momento en una anomalía espiritual. Es una anomalía. Porque Dios diseñó esto para que fuera iluminado. Lo leímos hace un rato. El cordero es la lumbrera. Pero eso no va a ser ahora. Va a ser más adelante. En este momento no puede serlo. Y la cuarta implicación es que, esta es fabulosa, es que Jesús, es que este mundo, hermanos, será llenado con esa luz, como las aguas cubren la mar en algún momento, y toda oscuridad
todas las tinieblas y todos los hijos de las tinieblas serán completamente expulsados. Por eso es que Jesús llamó al infierno las tinieblas de afuera. En Mateo capítulo 8, es que las tinieblas no son diseñadas para el mundo. Las tinieblas son de afuera, dice Mateo 8, 12 y 22, 13. En aquel día, dice, todo será luz. Jesús, el resplandor del Padre, llenará el mundo y todo será hermoso con la luz de Cristo, como lo declara la Escritura. Usted lo puede ver ahí en pantalla. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y quién? El Cordero. Es su lumbrera. Los veo como muy callados, como preocupados. Estamos hablando de cosas que son de esperanza, de alegría. ¿Qué pasa, iglesia del Señor? La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, la buena noticia, hermanos, es que aún hay esperanza para tener acceso a esa luz de Jesús, porque el Señor sigue ofreciendo su luz para todos. Y ese es nuestro tercer y último punto. Jesús sigue ofreciendo su luz para todos. Observe algo que leímos en el pasaje. El ofrecimiento de la luz de Jesús tenía un requisito previo. ¿Sí? Usted lo puede ver ahí en el versículo 28. Dice la Escritura: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre. Levantar al Hijo del Hombre es una clara alusión ¿a qué? A la crucifixión. Así es, hermano. Una clara alusión a la crucifixión. Juan, entonces, hermanos, presenta la cruz no como una tragedia en la vida de Jesús, sino como la exaltación del Verbo encarnado, del cual ha hablado en el capítulo 1 de su Evangelio, cuando dice: el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. A esa crucifixión entonces le sigue la resurrección y la glorificación. La cruz entonces, hermanos, significa la expresión suprema de la obediencia de Jesús al Padre y asimismo es la puerta de la gloria. El siervo sería exaltado como proféticamente ya se había anunciado en Isaías capítulo 52. Entonces, Jesús les había dicho a sus enemigos que Él obraba y actuaba y hablaba conforme a lo que el Padre le había encomendado y a lo que Él había oído del Padre. De modo que la entrega a la muerte de Jesús entonces no era el resultado de la victoria de sus enemigos sobre él, sino la realización de la voluntad soberana de Dios Padre establecida para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y eso está claramente expresado en 2 de Timoteo capítulo 1 y en 1 de Pedro capítulo 1 del 18 al 20. En la crucifixión Jesús probó que era obediente al Padre en todo lo que el Padre le había encomendado. Entonces ellos y nosotros conocerían que el título que Jesús usaba para sí mismo de Hijo del Hombre es el título en el que se recoge tanto la deidad de Jesús como la humilde humanidad de ese Verbo que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de ¿qué más? Y de verdad. ¿Estamos? Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, que la oferta de Jesús sigue vigente, sigue siendo la misma que ofreció aquel día cuando finalizaba la fiesta de los tabernáculos. Yo soy, es la luz del mundo. Yo soy,
es la luz del mundo. Se lo dijo a los religiosos de su tiempo en el templo de Jerusalén, se lo dice a los religiosos de nuestro tiempo, a su iglesia en todo el mundo y a su iglesia Redil Laureles en Medellín. Aquí tenemos que tener mucho, pero muchísimo cuidado, hermanos, con lo que les voy a decir. Porque nosotros corremos un tremendo riesgo de no ver su luz si nos enredamos en nuestros legalismos y confusiones. La mayor problemática de nuestra iglesia, y eso lo saben ustedes, lo hemos dicho muchas veces aquí, es el legalismo y la confusión en la que a veces caminamos. A veces son las voces de las redes y las voces de otras personas las que están guiando nuestro caminar y nuestra caminata de fe. A veces son los legalismos con los que nosotros vivimos. Mucho, mucho, mucho cuidado, amada iglesia de Laureles, porque caminar sobre esas líneas nos puede llevar a no ver la luz de Jesús. La oferta está vigente. Si lo seguimos ahora, lo vamos a tener como nuestra luz antes de ese gran día. Ahora, sí, yo sé, es cierto, Él va a revelar tus pecados por el poder de tu Santo Espíritu, pero saben, cuando Jesús revela, lo confronta a uno con los pecados a uno. Eso es una gran bendición, eso es un regalo completamente precioso, porque es como si fuera un afortunado diagnóstico temprano, antes de una enfermedad mortal. Es que Dios no te confronta con tu pecado para avergonzarte ni para humillarte. Todo lo contrario, Él lo que quiere es sacar eso de tu vida para que su luz inunde, irradie y sea vida a tu vida. Eso es lo que Él quiere. Pero también esa luz va a revelar lo bello. ¿Sabes qué es? Es que Él es la luz en la que tú y yo vemos al Padre. Él es la luz en la que tú y yo vemos la historia de la redención y la obra de la salvación que fue obtenida por Él en esa cruz del Calvario. Nada, hermanos, nada, hermanas, nada volverá a ser igual cuando tienes a Jesús como tu luz, porque todo se ve diferente a la luz de Cristo. Y los invito a que reflexionen en sus propios testimonios de vida. ¿Cómo pensaba usted antes de conocer a Jesús y cómo piensa usted después de conocer a Jesús? Y es evidente que Jesús necesariamente ha de haber iluminado muchos rincones oscuros de nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Hay más rincones de nuestro corazón para iluminar. Hay más. Quítese de ahí y deje que la luz de Jesús entre a todos esos rincones. ¿Sabe? No quiere avergonzarlo, no quiere humillarlo, todo lo contrario. Él quiere iluminar todo eso. Quiere iluminar todo eso, porque Él es la luz del mundo. ¿Sabes? Ahora mismo su luz te puede ayudar a sobrellevar las penas de la oscuridad. Es como un suave resplandor, Nancy, que te va a confrontar tras una pérdida devastadora. Es una lámpara en el camino, Mauro, que te ayuda en medio de las dificultades. Va a revelar el rostro sabio y amoroso de Dios, Fernando, en cada adversidad. Dice Juan, el capítulo 12, versículo 36, que mientras tengan la luz, crean en la luz. ¿Para que qué? Porque seamos hijos de la luz. Cuando tú crees en Jesús como tu preciosa luz, cuando lo sigues como tu verdad,
como tu sabiduría, como tu camino. Tú tienes su vida. Tenemos la vida de Él y es ahí entonces cuando tú y yo somos hijos de la luz. Y saben, esa luz nunca, jamás se va a apagar. Y cuando llegue la muerte, oh, que de seguro llegará. Cuando llegue la muerte, que de seguro llegará. Y cuando el mundo piense que todas tus luces se van a apagar, tú y yo podemos reír. No, aquí no se ha apagado nada. Al contrario, para mí, en la muerte, la luz es el cielo, en la gloria y esplendor de nuestro Señor. Jesús les ofreció todo esto a ellos y nos lo ofrece a nosotros ahora, hermanos. Qué gran oferta la que tenemos, ¿verdad? Creo que es un buen momento para orar. Un buen momento para inclinar nuestros rostros, hermanos. Oh, Señor. Alabado seas, Dios y Padre Celestial. Alabado seas, Dios, en toda gloria y majestad. No tenemos palabras suficientes para exaltar la magnífica y maravillosa obra que tu precioso Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Así es, Señor. Reconocemos que toda su actuación en rescatarnos y redimirnos no la hizo por su propia cuenta. Al contrario, la hizo porque su mayor deleite era hacer tu voluntad. Las cosas que tu bendito Hijo hizo, las oyó de ti. Esas fueron las cosas que Él le dijo al mundo. Y lo que dijo fue que creyéramos que Él es el yo soy, que Él es la luz del mundo. Señor, y nosotros creemos que lo es. Lo afirmamos hoy. Confesamos eso, que Jesús es el gran yo soy. Creemos que tu Hijo es la luz del mundo que disipa las tinieblas de nuestro corazón. Creemos que guía nuestra caminata de fe. Señor, fortalece nuestra fe, Señor, poniendo sed en nuestro corazón para conocerte más profundamente. Nos presentamos ante ti reconociendo que muchas veces caminamos entre sombras e incertidumbres, Señor. Tú has dicho, el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso te pedimos, Señor, que ilumines nuestras decisiones, aclara nuestros pensamientos y permite que tu verdad sea la brújula que dirija nuestras vidas. Señor, no permitas que nos perdamos en juicios propios o ajenos, sino que ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a escuchar tu voz para caminar en la seguridad de ser hijos de la luz. Danos, Señor, el discernimiento necesario para entender las palabras de Jesucristo, Señor, y la fortaleza para seguirlas fielmente. Por favor, Señor, sopla sobre nuestras dudas, aclara nuestra visión y condúcenos por el sendero de la verdad, para que nuestros actos den testimonio de que caminamos con Jesucristo, la luz de la vida, aquel que es autor y consumador de nuestra fe y a quien debemos toda la gloria y el honor, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Voy a pedirle que mantenga ese momento de reverencia mientras los músicos una vez más nos guían en canto de alabanza y adoración a nuestro Señor.